Al aire. Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Jiménez. En este momento venimos de parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el día de hoy les queremos conversar un poco acerca de esos aspectos básicos a tener en cuenta al momento de presentar una entrevista de admisión. Así que arranquemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la entrevista de admisión se convierte en uno de sus principales pasos para empezar a cumplir los objetivos y las metas propuestas en nuestro proyecto de vida. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, es importante que tengamos en cuenta que a preguntas preparadas, respuestas preparadas. ¿Qué quiere decir esto? No todas las entrevistas de admisión en todas las instituciones son iguales, así que no nos preocupemos por pensar en buscar unas preguntas básicas, sino preparemos la información de acuerdo a nuestros conocimientos y nuestra personalidad. Entonces, arranquemos por el primer aspecto. El primero es el conocimiento de sí mismo y en este aspecto, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, tengamos claro quiénes somos y qué nos caracteriza. En ese sentido, pensemos un poco en cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de presentarnos en caso de que ese sea uno de los criterios que nos indiquen en nuestra entrevista de admisión. Para ello pensemos en nuestra personalidad, en nuestros aspectos positivos, nuestros hobbies, nuestras fortalezas, nuestras habilidades y a partir de ello podemos empezar a hacer una descripción. Lo segundo que debemos tener en cuenta en este primer aspecto es tener claridad frente a nuestra misión y visión, es decir, cuáles son esas metas que hemos configurado para nuestra vida. Y adicional a esto, cuál es nuestro enfoque profesional. Y en ello nos preguntamos, ¿qué nos motivó a escoger la universidad y el programa? ¿Por qué queremos estudiar el programa que escogimos y por qué puntualmente en la universidad a la cual nos estamos presentando? Lo tercero, súper importante, es ser sincero en las respuestas. Recordemos que decir la verdad es lo más práctico de recordar. En ese sentido, no tenemos que inventar nada acerca de nuestra vida personal o familiar, sino permitamos que el otro nos conozca con la mayor sinceridad posible. Lo siguiente, identifiquemos cuáles son las personas que componen nuestra red de apoyo, es decir, quiénes son esas personas que nos van a acompañar en nuestro proceso de formación en la universidad, quiénes nos van a acompañar en ese proceso de adaptación a la universidad. Y por último y no menos importante, la proyección. Tener claro qué nos motiva a estudiar determinado programa y en determinada universidad también nos llevará a identificar cuáles son esos aspectos positivos que tenemos cada uno de nosotros que nos pueden ayudar a cumplir o a desarrollar ese programa que escogimos. Y adicional, pensémonos que, de qué manera nos proyectamos en 5 o 6 años, de qué manera nos proyectamos posterior a que culminemos esta primera fase de formación profesional. El segundo aspecto importante a tener en cuenta en una entrevista de admisión es la puntualidad. La puntualidad se configura como uno de los aspectos de cortesía fundamentales entre los seres humanos. En ese sentido, nuestra puntualidad le indicará al entrevistador nuestro interés, nuestra motivación y la responsabilidad que tenemos frente al proceso que estamos asumiendo. También es importante que tengamos claro que la fecha y hora de la entrevista. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos planear nuestros desplazamientos y llegar con anticipación a nuestra cita. Para este punto, recomendamos que planteemos como meta llegar media hora antes de la cita para que en caso de que se presente algún imprevisto, lo podamos resolver y podamos llegar a tiempo. En ese sentido, tengamos en cuenta algo importante.
podemos planear nuestro desplazamiento a nuestro lugar de entrevista, incluso con días de antelación. De esta manera, ¿qué podemos hacer? Podemos ubicar el lugar donde se encuentra la universidad, el bloque, salón y demás aspectos para que podamos acudir puntualmente a nuestra cita. ¿Por qué? Resulta que cuando llegamos sobre el tiempo, entonces no nos da la oportunidad de poder ubicarnos en el lugar que puede posiblemente sea nuevo para nosotros y puede posiblemente generar descoordinación en nosotros. ¿Qué pasa si llegamos tarde? Si llegamos tarde se aumenta nuestra atención y en ese sentido nuestra ansiedad. ¿Y qué puede pasar? Que se nos puede olvidar alguna información que nosotros poseemos. Ya dijimos que lo principal es hablar con la verdad, pero posiblemente entremos en un bloqueo donde se nos olvide la información. Entonces, lo importante es que llegues con suficiente antelación que pueda generarte seguridad. El tercer aspecto es el conocimiento de la universidad y del programa. En ese sentido, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Tengamos en cuenta datos relevantes de la universidad. La mayoría de universidades en este momento tiene su página web. Entonces, a través de Internet podemos ingresar y consultar aspectos importantes de esa universidad a la que estamos aspirando. Datos importantes como cuáles. ¿Dónde se encuentra ubicada la universidad? ¿Cuál es el enfoque que tiene respecto a nuestro programa, por ejemplo? Y otros aspectos importantes que la distingan de otras instituciones. Respecto a nuestro programa, es importante que tengamos en cuenta datos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué distingue el programa al cual nos estamos presentando en comparación con los programas de otras universidades? ¿Por qué? No todas las universidades, a pesar de tener la misma oferta académica, tienen el mismo enfoque respecto a un programa. Entonces es importante que de primera mano conozcamos este programa. Recordemos que si estamos bien informados respecto tanto a la universidad como al programa, podemos tener más argumentos para responder a algunos cuestionamientos que se nos hagan en la entrevista. El vestuario, ¿sí? El vestuario es supremamente importante. Actualmente no existe un código de vestuario que nos diga cómo acudir a una entrevista académica, porque pues la forma de vestir se configura como un aspecto del desarrollo del ser de la persona, de indica su personalidad y hace parte de su ser. La entrevista no requiere tanta formalidad en el vestuario. Sin embargo, existe en algunas universidades y en algunos programas de manera muy implícita que requieren un código de vestido más formal para que las personas se vayan adaptando a esa propia institución, propios de la carrera que se va a cursar, ¿sí? Pero en general utiliza una ropa con la que te sientas cómodo, pero que no sea tan informal, ¿no? Tan informal puede ser que pues no nos vamos a presentar a una entrevista académica pues con los jeans rotos, ¿cierto? No nos vamos a ir en zapatos tenis y sobre todo eh, que, que no estén con toda la limpieza del mundo, ¿sí? Lo más importante es que no es tan absolutamente necesario acudir tan elegante, ¿sí? De vestido formal, de corbata, de traje las niñas, de zapato alto, media velada, no, pero sí con muchísima pulcritud, que ustedes se vea en el aspecto de ustedes que están muy limpios, muy pulcros y que se prepararon precisamente para estar en la universidad. El siguiente aspecto que es bastante importante en los procesos de entrevista académica es el lenguaje verbal y no verbal. Es una de las principales fuentes de información que va a tener
nuestro entrevistador al momento de entrar en contacto con nosotros. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es, primero, mantener una conversación constante con nuestro entrevistador, lo cual implica que, primero, debemos prestar atención a lo que la otra persona nos está indagando y, segundo, responder a las intervenciones que nos está brindando nuestro interlocutor. Es decir, que en este sentido es importante que evitemos los silencios prolongados, dado que eso puede aumentar nuevamente la inseguridad de nosotros al momento de la entrevista. Lo siguiente que debemos tener en cuenta en este aspecto del lenguaje verbal y no verbal es la empatía. La empatía implica lograr establecer una buena conexión con tu entrevistador y en ese sentido tener en cuenta siempre como línea base el respeto. Es decir, si nuestro entrevistador nos da la posibilidad de hablar en un lenguaje un poco más relajado, más comprensible, y su lenguaje verbal y no verbal también te da la capacidad de comprender el contexto en el que te puedes mover con él, evita caer en el uso de palabras o gestos que puedan indicarle una falta de respeto. Y además, porque es importante que nos movamos en ese límite de respeto o en esa base de respeto en cuanto a la empatía, porque eso también le puede mostrar a tu entrevistador cuál es el nivel de formación básico que espera la universidad de sus aspirantes. Lo siguiente importante en este apartado del lenguaje verbal y no verbal es el lenguaje no verbal y la gesticulación. Resulta que nuestro lenguaje no verbal generalmente da la mayor cantidad de información posible que a veces con palabras no logramos expresar. En ese sentido, recordemos que las expresiones faciales suelen dar mucha información acerca de nuestros sentimientos, por ejemplo, o de nuestras emociones. Lo importante es recordar, como le dijimos hace un momento, comunicar la información con la mayor sinceridad posible, dado que si no lo hacemos se va a ver reflejado en nuestro lenguaje no verbal. Adicional, también nos va ese lenguaje no verbal, otro aspecto importante a tener en cuenta ahí, es mantener una postura tranquila, relajada, pero haciendo buen uso del espacio donde nos ubiquemos. En ese sentido, evitemos estar de pronto muy acostados en la silla o tener los pies muy estirados que eviten el paso de alguien más. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, y no menos importante en este aspecto del lenguaje, procuremos disminuir la cantidad de distractores que podemos tener en el espacio de la entrevista. Por ejemplo, el celular. Casi todas las personas nos comunicamos mediante nuestro teléfono celular, ya sea por chat o por llamadas telefónicas. Entonces, procuramos durante el momento de nuestra entrevista guardarlo, ya sea en el bolsillo o si llevas un morral, guardarlo allí de tal manera que no tengas el impulso de acudir a él en el momento en el que te encuentres en tu entrevista. Bueno, otros aspectos también importantes, te está diciendo Ingrid Juliet, e importantes a considerar, es que si bien es cierto que la entrevista puede ser en su mayoría un simple proceso de comunicación e intercambio de mucha información, ¿cierto? Es importante también que tú vayas preparado para encontrarte con otros posibles escenarios, ¿no? Por ejemplo, en nuestra universidad, el mismo día de la entrevista, ustedes se ven enfrentados a presentar, por ejemplo, una prueba pequeñita, ¿sí? Pero es prueba escrita, ahí mismo dentro de la entrevista. Entonces, no olvides que siempre es muy importante, y no solo en los escenarios de entrevista, sino que lleves contigo esfero, preferiblemente en tinta negra, ¿cierto? Un lápiz, un borrador, hojas o una pequeña libreta para que tomes apuntes de muchas cosas que a veces, pues yo sé que el teléfono celular sirve para también toma de apuntes, pero muchas veces sigue siendo muchísimo más práctico y más a la mano llevar nuestros elementos, ¿sí? Sobre todo cuando nos piden otro proceso como llenar un formulario, llenar otros papeles, eh, dejar una información. Entonces tenemos las herramientas y todo esto, como lo decía también Ingrid Juliet, es para que no nos provoque tensión, para que siempre estemos tranquilos, para que siempre sepa de que llegamos a lista, que estamos preparados para cualquier escenario que se nos presente. ¿Sí? Estas también pueden ser una de las preguntas frecuentes que se pueden hacer en este tipo de entrevista y en otras.
pero en este tipo de entrevista también especialmente porque se está perfilando, ¿cierto? Tu capacidad para ingresar a ese programa, sobre todo tu interés y tu motivación. Entonces, muchas preguntas apuntan hacia eso. ¿Cuáles de esas preguntas podrían ser? Una es, ¿qué podrías contarnos de ti? Por eso, cuando Ingrid Juliet nos decía iniciando esta charla, que sepas muy bien de tus intereses, tus hobbies, tus pasiones, es muy importante que lo tengas muy en claro. ¿Qué deporte practicas? Imagínate, siempre nos han dicho, ¿cierto? Y todo el mundo tenemos en nuestro imaginario mente sana, en cuerpo sano. Si tú practicas un arte, si tú practicas un deporte, estás hablando muy bien de ti y estás hablando de que te ocupas de ti, ¿cierto? De tu, digamos, de tu salud mental y física y pues eso a cualquier universidad le da una muy buena imagen tuya. ¿Qué tipo de lectura prefieres? Imagínate, es indiscutible que la información es el aspecto más relevante en cualquier proceso educativo. Y si tú no tienes, digamos, el hobby o el hábito de la lectura muy, digamos, muy de todos los días, es importante que estés preparado para esa lectura, para esa pregunta. ¿Qué tipo de lectura prefieres? Que tú ya sepas cuál es el tipo de lectura que tú prefieres, ¿cierto? Entonces, que tengas a mano las novelas, la saga que te estás leyendo, el tipo de, digamos, de sección que lees en un tiempo, en el periódico, en una revista. Entonces, tú ya tienes claro y no te muestras como tan dudoso cuando te dicen qué tipo de lectura prefieres, porque puedes decir novela, crónica e informativa, eh, revista informativa especializada. Bueno, ya tienes ahí la pregunta preparada, entonces no te pueden, como dicen ustedes, corchar con eso. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿qué valores resaltas como aprendidos en tu hogar y en tu colegio? Eso sale de primera mano. Entonces, muchas de nuestras universidades, ¿cierto? Privadas y públicas, les interesa saber a los jóvenes de hoy en día qué les sale en primera mano contestando esta pregunta, porque muchas veces sucede que se demoran en contestarla. Y ustedes saben que de la práctica de nuestros valores, ¿cierto? Sale muchísimo de lo que somos, de la personalidad, de lo que aprendimos en casa y de lo que aprendimos de niños en nuestra primaria y en nuestro bachillerato, sale la persona en su ética como profesional, ¿cierto? Entonces, es una pregunta también importante para que tengas en cuenta cuáles son los valores que resaltas como aprendidos desde tu casa, porque vas a reflejar tu hogar, y desde el colegio. Vas a reflejar qué aprendiste y qué hiciste en el colegio. ¿Qué aspecto positivo y o negativo resaltas en ti? Nos resulta bastante difícil a nosotros por nuestra cultura, ¿cierto? Decir cosas positivas de nosotros. Resulta, muchachos, que ustedes tienen cantidad de cosas positivas por decir, pero a veces dentro de una modestia que no debiéramos mostrar en este tipo de entrevistas, dejamos de decir cosas maravillosas de nosotros mismos. Y es muy bueno hablar y que tengas presente un muy buen listado de cosas que seguramente son verdad y que posees tú como positivas. Y en lo negativo, si quieres ser negativo, no digas soy muy, no. Estoy trabajando, por ejemplo, en mi puntualidad. Bueno, ojalá que ese día no llegues tarde, ¿no? A la entrevista. Estoy trabajando en mi mal genio, ¿no? Que por lo regular es la respuesta que damos nosotros, los colombianos, mucho resaltando algo negativo en nosotros. Entonces, que tú estás trabajando y no lo resaltes como defecto, sino que en esa debilidad que tú ya has estudiado y que sabes de ti, estás trabajando en ese aspecto para que lo tengas en cuenta. ¿Qué sabes sobre nuestra universidad? Yo creo que esta es una de las preguntas que con seguridad nos va a hacer. Entonces, por eso decía Ingrid Julie antes, ¿no? En la preparación de esta entrevista, ¿qué es la universidad? ¿Qué sucede, muchachos? A una misma carrera
nos podemos presentar a varias universidades, pero en cada universidad es diferente el enfoque, así yo vaya a estudiar economía, el mismo derecho, medicina o cualquiera de estas carreras que las ofrecen bastantes universidades, ¿cierto? Entonces, saber de la universidad es saber de la historia de la universidad, es saber de su misión, es saber de su visión, es saber hace cuánto tiempo fue fundada, eh, cuál es credo, cuáles son sus principios básicos, ¿cierto? ¿Por qué cosas se distingue una universidad? Porque todas las universidades tienen su impronta y son más famosas por unos programas que por otros, ¿cierto? Entonces, es para que destaquemos de esa universidad en la que nos estamos presentando unos aspectos muy positivos y que den fe de que nosotros leímos sobre la universidad. ¿Por qué estudiar en esta universidad? Entonces ahí argumentamos, ¿cierto? Esta universidad me encanta con este programa porque cuando leí el currículum, cuando leí el pensum, cuando leí la misión y la visión del programa, porque todo programa también tiene su misión, su visión, su perfil profesional, ¿cierto? Qué es lo que quiere de los próximos y futuros profesionales en esa carrera, lo sepamos decir. Me encantó esta universidad que quiere en su énfasis tal, ¿sí? En su especialidad tal. Me encantó que quiere sacar profesionales que se distingan de otros porque especialmente tienen este plus con el que vamos a salir. Entonces, que tu respuesta sobre la universidad en la que te estás presentando dé fe de que leíste y de que estás muy bien informado de la universidad en general, con su historia y de la carrera. ¿Sí? ¿Cómo te ves en 6 años? Pregunta también, casi que segura. Entonces, es ver en tu futuro inmediato, ¿sí? Cómo tienes visualizado ya la permanencia, el deseo de graduarte a tiempo, el deseo de ser un próximo profesional, ¿sí? Muy aventajado porque vas a dar toda tu capacidad para que haya calidad académica en tu historia. Entonces, esto de cómo te ves en 6 años, muy seguramente va muy ligado a que digas, ya siendo un médico, siendo un abogado, ejerciendo mi carrera, iniciando mi especialidad en esta universidad también la ofrece, o si tienes que nombrar otra universidad, o si tienes que nombrar tus planes para estudiar en el exterior, pero que se vea el enfoque que tienes y la información clarísima de cómo te ves en el futuro, ¿sí? Proyectado con base en la información que se tiene de ahorita, ¿cierto? Del conocimiento que hay de la universidad. Adicional a estas preguntas que ya Bárbara nos comentó, también pueden surgir otras para las cuales no hemos preparado la información. Por ejemplo, ¿qué le aportaríamos nosotros como profesionales de la carrera a la cual nos estamos presentando a nuestro contexto nacional en materia política y en materia económica? A veces decidimos optar por un programa más con un enfoque social. También es importante que tengamos en cuenta de qué manera este programa con enfoque social le puede aportar de manera económica a mi país. Entonces, puede ser otra de esas preguntas para la cual no estamos preparados y que posiblemente encontramos. Adicional a esos otros aspectos que debíamos tener en cuenta, fuera de los 5 que ya mencionamos en nuestra experiencia en Unicol Mayor en los procesos de entrevista, nos damos cuenta que una de las principales sugerencias para las personas que están en estos procesos de admisión es leer bien. No estoy insinuando que no sabemos leer, sino a veces de pronto porque estamos nerviosos, porque tenemos otros compromisos, porque resulta que la entrevista no era individual, sino grupal, bueno, por muchas cosas que se dieron en el momento, el aspirante no suele leer bien la información que se le presenta y puede que tenga la información, pero la escribe de manera incorrecta. Por ejemplo, en un formulario que dice nombres, entonces tú pones Juan Pérez y vas a la siguiente casilla y dice apellidos y ya no te dan otro formulario. Entonces, asegúrense primero de leer completamente la información y posterior ahí sí responder.
Bueno, y para finalizar, queremos dejarlos con dos invitaciones. Primero, a que nos visiten en nuestra página web de Unicolmayor, www.unicolmayor.edu.co, y adicional, a continuación les presentaremos un video que les podrá mostrar un poco el contexto de nuestra universidad. A finalizar, si tienen algunas preguntas, nos las pueden ir indicando y con Bárbara con mucho gusto les daremos respuesta. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tu mayor oportunidad. Si te estás preguntando dónde estudiar para ser un profesional exitoso, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca te brinda la mejor oportunidad para que hagas de ese sueño una realidad. Unicolmayor es una universidad pública del orden nacional, cuya búsqueda permanente de la excelencia personal, profesional y colectiva la ha llevado a desarrollar un portafolio académico de excelente calidad y acorde a las necesidades reales de nuestro país. Un cuerpo docente altamente cualificado y más de 30 convenios internacionales para desarrollar proyectos de investigación, proyección social y programas de movilidad académica y docente. Unicolmayor se ha consolidado entre las mejores universidades públicas de Colombia. Así que tu futuro está en Unicolmayor. Sé parte del mejor. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es un ente público adscrito al Ministerio de Educación Nacional, cuyo fin es ofrecer diversas oportunidades de formación en educación superior tendientes a fortalecer los valores sociales, humanos y ciudadanos. Creada en 1945 y fundada el 7 de agosto de 1946, con el nombre de Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca, inicia sus labores académicas para brindar formación a la mujer en Colombia. Después cambia su denominación por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, según Resolución 828 del 13 de marzo de 1996, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Los invitamos entonces a hacer un recorrido por la universidad. ¿Y qué tal si lo iniciamos por la Facultad de Ciencias de la Salud, la cual nos ofrece los programas de bacteriología y laboratorio clínico? Programa profesional en bacteriología y laboratorio clínico. El profesional de bacteriología y laboratorio clínico tiene un amplio abanico de posibilidades laborales, dado que se puede desempeñar en clínicas, hospitales, industrias de alimentos, bebidas y de lácteos, o en sectores como floricultura y cosmetología. Y es gracias a esta formación que como profesionales podemos dar respuesta a las necesidades del entorno y a los constantes cambios de las áreas de trabajo social, salud e industria médica. Otro referente académico de la Unicolmayor es la Facultad de Ciencias Sociales, que ofrece el programa de Trabajo Social. Programa profesional en trabajo social. Desde aquí, tú como estudiante tienes todo un abanico de posibilidades a las cuales dedicarte, como son salud, familia, rehabilitación, educación, vivienda, trabajo social, convivencia y paz. El programa de trabajo social está orientado fundamentalmente a la formación de profesionales con capacidad para enfrentar los nuevos retos del contexto social con liderazgo y capacidad para asumir los retos derivados de los nuevos escenarios sociales, mediante el análisis, comprensión y entendimiento del mismo. Esta carrera me gusta porque puedo ser consciente de los retos y problemáticas que plantea la sociedad. Aquí nos formamos en valores, en liderazgo y en competencias que nos permiten enfocarnos a nuevos retos en diferentes escenarios. El programa de profesional en turismo es el que más se destaca en la Facultad de Ciencias Sociales. Esto podría deberse a que desde aquí se promueve el desarrollo del sector mediante la investigación, la integración y la diversidad cultural. Programa profesional en turismo. En la carrera de profesional en turismo, formamos en un periodo de 8 semestres profesionales que de manera creativa incrementen el desarrollo del turismo, investiguen y gestionen recursos que satisfagan las necesidades económicas y sociales, respetando la integridad y diversidad cultural, para la transformación productiva y social del país en un contexto globalizado. Gracias al auge de la construcción en Colombia, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Ofrece en su Facultad de Ingeniería y Arquitectura programas tecnológicos en Administración y Ejecución de Construcciones, delineantes de Ingeniería y Arquitectura, programa profesional en Construcción y Gestión de Arquitectura y Diseño Digital y Multimedia. Programa tecnológico en Administración y Ejecución de Construcciones. La oferta académica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca va más allá. Es por esto que ofrece en su pensum formación tecnológica en Administración y Ejecución de Construcciones, con sólidos conocimientos en los campos de Administración y Construcción. El tecnólogo en Administración y Ejecución de Construcciones se desempeña en labores de planeación, ejecución y mantenimiento de obras arquitectónicas, organización, supervisión y control de edificaciones, comprensión y resolución de problemas básicos de gestión y construcciones frente a diferentes situaciones. Aquí nos capacitamos para liderar y gestionar la construcción de espacios habitables a través de teorías innovadoras en los procesos, para así entender la construcción como un proceso y un producto. Programa tecnológico en delineantes de Ingeniería y Arquitectura. El programa de tecnología en delineantes de Arquitectura e Ingeniería forma tecnólogos competentes en la interpretación, representación y presentación gráfica de proyectos arquitectónicos gracias a los sólidos conocimientos que impartimos en esta disciplina. Esta aspira a formar integralmente tecnólogos para la acertada presentación de proyectos edificables con sentido crítico, con capacidad para explorar nuevas alternativas y sobre todo capacidad para integrarse en equipos de trabajo profesionales. Nosotros como delineantes estamos en la capacidad de interpretar, representar y presentar proyectos arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, entre otros. Programa profesional en Construcción y Gestión de Arquitectura. Desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura formamos profesionales en Construcción y Gestión de Arquitectura, con énfasis en el desarrollo de espacios habitables estructurados en sistemas dinámicos que se fundamentan en la eficiencia. Así lograremos como profesionales en construcción y gestión de arquitectura desempeñarnos en campos como la administración y la construcción para alcanzar objetivos ambientales y sociales, no solo en el campo laboral, sino también del espacio habitable. Programa profesional en Diseño Digital y Multimedia. Si tú eres de esos jóvenes a los que les gusta mezclar la arquitectura con escenarios futuristas o con espacios de conectividad y programación, esta carrera es la tuya. Los profesionales en Diseño Digital y Multimedia se desempeñan en diferentes áreas y niveles funcionales de las empresas, porque está en capacidad de planear, programar, dirigir, controlar y evaluar los diseños de la imagen de los proyectos. Asimismo, puede participar en cualquier sector productivo o de servicio donde se requiera promover, almacenar y difundir información de manera eficiente y eficaz. Viene a nuestro recorrido la Facultad de Administración y Economía, que ofrece programas de administración de empresas comerciales, economía y tecnología en asistencia gerencial, presencial y a distancia. Iniciamos pues este recorrido con el profesional en Administración de Empresas Comerciales. Profesional en Administración de Empresas Comerciales. El administrador de empresas comerciales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es un profesional capacitado para la creación de empresas, dirección de procesos administrativos y comerciales en las organizaciones, para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Profesional en Economía. Esta carrera gradúa profesionales con una sólida estructura teórico-práctica para entender y resolver los problemas económicos nacionales e internacionales que le permitan desempeñarse en finanzas y negocios internacionales con valores y principios éticos. Tecnología en Asistencia Gerencial. En un periodo de 6 semestres, forma tecnólogos universitarios para brindar asistencia general con competencias administrativas, de planeación, organización, control y formulación de proyectos que incidan al desarrollo de las empresas, con un fuerte apoyo de las TIC, Tecnologías de la Información.
Programa Profesional en Derecho. Hablemos de la Facultad de Derecho, en la que no solo estudias para ser abogado, sino un gran investigador con proyección social, para que dé solución a los problemas sociojurídicos en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Cuando usted decide ser parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, puede estar seguro de que no solo se encuentra en una universidad que se preocupa porque su aprendizaje sea óptimo, pues cuenta con una nómina de docentes que permanentemente se está actualizando en su profesión a nivel nacional e internacional, sino que también se ocupa de su bienestar como estudiante para que sea el mejor. Por eso tiene a su disposición el área de salud que ofrece a la comunidad universitaria, consultas médicas, medicina general, odontología, laboratorio clínico, psicología, por citar algunos de los servicios que tú obtienes por ser parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Así que tu futuro está en Unicol Mayor.